grabado que usted podrá disfrutar a partir de esta tarde en una de las salas del Museo Timoteo Navarro. La exposición se titula Empremtas de Dones, que en catalán quiere decir impronta de mujeres, y nosotros somos un grupo de 4 mujeres grabadoras que residimos en Cataluña. Yo soy argentina, pero hace 20 años que vivo en Barcelona, y bueno, nosotras empezamos a conectar a partir de dedicarnos a la misma disciplina que es el grabado, a ver un poco lo que hacíamos cada una. Y bueno, nació este grupo que hemos hecho también intercambios con Argentina, ya hemos hecho otras exposiciones aquí en Córdoba y en Buenos Aires en el año 2010, y en esta ocasión participamos las 4 con una artista invitada que es la catedrática de grabado de la Facultad de Bellas Artes, Antonia Vila, que bueno, le invitamos para participar en esta muestra del Timoteo Navarro. Y las otras artistas catalanas que participan son Neus Collet, Rosa Permanier y Pilar Massip. ¿Cuáles son las características de esta técnica del grabado? Bueno, el grabado es una disciplina muy amplia que abarca diferentes técnicas, y aquí en esta muestra pueden ver un poco cómo cada una de nosotras utiliza una diferente o a veces la combina. Tenemos la silografía, que es la técnica que trabajo yo, que es como la técnica más tradicional de grabado, pero también las técnicas más actuales como la impresión digital o fotograbado, también monotipos, técnicas aditivas. El grabado básicamente consiste en la impresión de una matriz sobre papel. Esto posibilita que se haga una serie, por lo tanto el grabado es un arte seriado. Justamente en Tucumán ayer se abrió un simposio de arte impreso, que sería también bueno, el nuevo contenedor del grabado, ¿no? Hoy en día se habla más bien de arte impreso porque se entiende el grabado a veces no tanto como un arte seriado, sino siempre con la posibilidad de imprimir. Es una imagen que se imprime, que se hace una matriz y se imprime sobre el papel, no se crea directamente, ¿no? ¿Es la primera experiencia de ustedes en el interior de la Argentina, o si no, caso contrario, cómo recibe la gente del interior este tipo de arte? En general, muy bien. Nosotras expusimos en el año 2010 en Córdoba, en el Centro Cultural del Buen Pastor, con otras artistas de Argentina, y participaba en aquel momento una artista cordobesa también, que es Silvia Vera. Y bueno, la gente generalmente el recibimiento muy cálido, aquí en Tucumán muy bien. Tucumán es un referente a nivel de grabado porque bueno, tiene la figura de Pompeyo Auriber, que aquí marcó toda una época, y actualmente con toda la actividad que hace la gente de la Facultad de Bellas Artes a través del taller de grabado, que son los que han realizado también este simposio que coincide también con nuestra muestra de arte impreso, demuestra que aquí hay mucha actividad para el grabado. Fría mañana.